Ok, bueno, entonces el día de hoy vamos a hacer otro ejemplo de cómo resolver un problema por medio de algoritmos y pseudocódigos. Sí, estamos en lo que ya es la programación. Esto ya es programación de computadoras. Sí, entonces vamos a ver otro ejemplo para que si hay alguna duda, la podamos disipar aquí. Sí, el día de hoy vamos a ver o vamos a realizar un algoritmo para obtener el área de una figura geométrica. ¿Sí? Vamos a obtener el área de una figura geométrica por medio de un algoritmo y un pseudocódigo. ¿Sale? Entonces vamos a sacar el algoritmo para obtener el área de un rectángulo. Algo sencillo. Algo del jardín de niños, ¿verdad? De la primaria, no sé. ¿Sí? Obtener el área de un rectángulo. ¿Sí? Vamos a hacer un algoritmo que me sirva para hacer eso, para obtener el área de un rectángulo. Ese es mi problemita, ese es el problemita que tenemos ahorita. Entonces, ese es el que vamos a realizar. ¿Sí? Recuerden que primero para realizar un algoritmo, pues es importante elaborar una fórmula matemática. Una ¿Sí? entrada. Una fórmula matemática para obtener o para resolver este problema. ¿Sí? Entonces vamos a escribir aquí la fórmula matemática para resolver este problema. La fórmula matemática para resolver este problema. ¿Cómo se obtiene el área de un rectángulo? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál sería su fórmula matemática? Base por altura. Base. O sea, el área es igual a ¿qué? ¿Qué me decían? No lo Base escucho. por altura. Base. En informática, el por se representa con un asterisco. ¿Y cómo represento la altura? Con una H. Con la H, efectivamente, ¿verdad? Esta es la fórmula matemática que necesito yo para resolver mi problema. ¿Sí? La fórmula matemática que ustedes debieron de utilizar para hacer la multiplicación de tres números, pues puede haber sido A es igual a B por C por D. ¿Sí? Y ahí era una fórmula matemática para multiplicar tres números, que fue la de la actividad anterior. Ok, entonces vamos a continuar aquí. Entonces, los algoritmos siempre van a dividir en tres partes, recuerden, ¿verdad? La entrada, el proceso y la salida. Vamos a representar la entrada con la letra E, ¿sí? Y la entrada son lo que yo necesito para resolver mi problema. Entonces, ¿qué necesito para resolver mi problema? ¿Sí? ¿Qué es lo que se necesitaría para resolver este problema? En la entrada. ¿Alguien me puede decir? Estamos en la fase del algoritmo. ¿Sí? Primero se tendría que... Entrada son los datos que yo necesito, ¿verdad? Los datos que yo necesito para obtener o para resolver mi problema. ¿Cuáles serían los datos que yo necesito para resolver este problema? ¿Qué necesitaría? Valor. ¿Perdón? El valor. ¿El valor de qué? ¿Valor De la qué? base de la altura. El valor de la base. Efectivamente, el valor de la base es el que yo necesito para resolver mi problema. ¿Necesito de algún otro dato? ¿Qué otro dato necesito aparte del valor de la base? La Valor altura. de la altura. El valor, acuérdense de escribir la palabra valor, ¿verdad? Valor de la altura. Aquí en el algoritmo todo es con palabras. Sí, todo se hace con palabras. Aquí no se utilizan todavía lo que son los identificadores o las variables o las letras. Aquí todo se hace con palabras. Si se dan cuenta, tampoco se utilizan números. Los números no se utilizan aquí en este caso, ¿no? ¿Vale? Ok, esa es la entrada de mi algoritmo. ¿Qué seguiría después de la entrada? El proceso de cómo se calcula el área. Efectivamente, sigue el proceso, lo vamos a representar con una letra P. Proceso. ¿Sí? Aquí en el proceso yo debo de indicar la operación que voy a realizar. ¿Qué operación voy a realizar? Multiplicación. Así es. Voy a escribir aquí
multiplicar. ¿Qué? ¿Qué voy a multiplicar? base. ¿Perdón? La base por El la valor de C. Tengo que escribir todo completo. ¿Cómo sería? ¿Multiplicar qué? el valor de la base por el valor de la altura. Efectivamente, así todo completo tengo que escribirlo, ¿eh? Aquí no tenemos que abreviar nada. Debo de escribirlo, en el algoritmo debo de escribir todo completo. Multiplicar el valor, aunque me canse, no importa, de la base. ¿Qué más? Por, ¿qué más? Valor de la altura. El valor de la altura. Sí, aquí no debo de abreviar nada, debo de escribirlo todo con palabras completas. ¿Sí? Si a alguien de ustedes se le habría ocurrido y escribir acá arriba en la entrada medida de la base y luego medida de la altura, ¿cómo diría mi proceso? ¿Sí me explicó? Si alguien acá en la entrada, en lugar de valor de la base, hubiera escrito medida de la base, medida de la altura, entonces en mi proceso, ¿cómo tendría que decir? ¿Multiplicar qué? La medida de la base por la medida de la altura. Exactamente, excelente. Eso es lo que tendría que decir aquí. Multiplicar la medida de la base por la medida de la altura. En caso de que ustedes lo hayan escrito así, y está correcto. Muy bien. Ahí está el proceso. ¿Qué seguiría? Salida. Salida, vamos a Pues representar. faltaría la salida. Es la salida que es el resultado, ¿verdad? ¿Sí? El Sí, resultado. el resultado del área. ¿Qué sería aquí entonces? ¿Qué sería como resultado? ¿Qué voy a obtener como resultado en este caso? El área de un rectángulo. Efectivamente, área del rectángulo. ¿Sí? O si alguien le quiere colocar aquí también el valor del área del rectángulo. ¿Sí? Ahí está. Y ahí está el algoritmo para obtener el área de un rectángulo. ¿Alguna duda hasta aquí? Los escucho. No, profe. ¿Seguros? ¿Alguien de los demás? ¿Seguros? Creo que está sencillo. No, profe. Muy bien, continuamos entonces. Ahora vamos a hacer a lo que se llama pseudocódigo. Pseudocódigo. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que debo de escribir en un pseudocódigo aquí? Al empezar mi pseudocódigo, pues siempre debo de escribir primero una diagonal, un asterisco y escribir aquí cuál es mi problema que voy a resolver. En este caso, ¿cuál es el problema que voy a resolver? Área Encontrar el área de un rectángulo. de un rectángulo, efectivamente. ¿Verdad? Ese es mi problema y debo de cerrar con una diagonal asterisco. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué sigue en el pseudocódigo? Pues sigue la palabra inicio. ¿Sí? Voy hacia abajo a la siguiente fila. Le voy a dejar un espacio, ¿verdad? Aquí abajo voy a dejar un espacio. ¿Sí? ¿Qué debo de escribir abajo del inicio? Leer. ¿Qué sigue ahí? Bueno, es la entrada. Lo que está en la entrada. Lo voy a colocar con la palabra leer. Leer. Y ahí adelante debo de colocar las variables, los identificadores o las letras que representan a lo que yo tengo en la entrada. ¿Sí? ¿Qué voy a escribir ahí adelante de leer? B. ¿Perdón? B. La letra B. ¿Por qué la letra B? Porque la letra B es la que representa al valor de la base. Y eso es lo que yo tengo aquí en la entrada, el valor de la base. Está representado con la letra B. ¿Sí? Coma. ¿Qué más tengo en la entrada? Tengo el valor de la altura. ¿Sí? ¿Cómo estoy representando el valor de la altura? ¿Con qué identificador? H. Un H. H.
¿Sí? Eso es lo que yo debo de colocar ahí donde dice leer, y el leer me está representando lo que es la entrada, ¿sí? La entrada de mi algoritmo, la entrada de mi problema, ¿sí? Voy a la siguiente línea, ¿sí? ¿Qué seguiría después de la entrada? ¿Qué sigue después de la entrada? Pues sigue el proceso, ¿verdad? ¿El proceso con qué palabra lo represento? Aquí en el pseudocódigo. Visualizar. No, esa es la salida. Calcular. Calcular, efectivamente. Calcular. Y ahí voy a escribir adelante, ¿sí? La operación que tengo que hacer para resolver mi problema. Que en este caso sería calcular el área, ¿qué más? Es igual a, ¿qué? Base por altura. Base por altura. Base por altura, representada con sus identificadores, representada con sus letras, representada con sus variables, como quieran llamarle, ¿verdad? Esto va a decir B por H. O sea, se puede decir que ahí en el calcular va a ir la fórmula matemática que tenemos en la parte de arriba. ¿Sale? Ok. Continuamos. Ahora, después del proceso, ¿qué sigue? La ¿Qué tenemos? salida. Visualizar. La salida, efectivamente. Ahora ya vamos con lo que es la salida. ¿Y la salida, con qué palabra la represento aquí? Con la S. Visualizar. Con la palabra visualizar. ¿Qué voy a visualizar? Pues voy a visualizar el resultado de mi problema, ¿sí? ¿Cuál es el resultado de mi problema? El área. El área del rectángulo. ¿Y con qué El letra área del estoy rectángulo. representando área del rectángulo? A. Base por altura. No, ¿con qué letra estoy representando el área? Nada más. Con la A. Con A. A. Con la A. Con la A, profe. Entonces ahí va la letra visualizar A. ¿Sí? ¿Qué sigue después de esto? El fin. Del pone fin. Fin, la palabra fin, o sea, ya se acabó. Y ahí está el pseudocódigo para obtener el área de un rectángulo. ¿Sale? Así de sencillo. Nada más es cosa de analizarlo, ¿verdad? Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Nada? No, ¿Todo bien? ¿Todo profe. excelente? Sí, profe. Profe, ya va a revisar ya revisó nuestro pseudocódigo. No, cuando lo revise ahí les va a aparecer su calificación, ahí en el Classroom. Mientras no aparezca su Bueno. calificación, quiere decir que todavía no lo reviso. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí en cuanto a este problemita? No, profe. No, profe. No, profe. Ninguna, muy bien. Bueno, de una vez les platico la actividad que ustedes le van a realizar ahorita terminando esta sesión. Si recuerden que hay que aprovechar la hora que nos queda todavía, porque la clase termina hasta las 11. Entonces hay que aprovechar esta hora que sigue para que hagan ustedes la actividad y si es posible de una vez la suban y ya se olviden de la materia por la semana, ¿no? ¿Sí? Bien. El problemita que más adelante ahorita lo voy a subir a Classroom, el que van a hacer, la actividad que van a hacer para esta semana, la que ustedes van a hacer, se trata de, van a obtener el área de un triángulo. ¿Vale? Van a obtener el área de un triángulo. ¿Qué necesito para obtener el área de un triángulo? Pues necesito saber la fórmula matemática, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula matemática para obtener el área de un triángulo? ¿Quién me la dice? Área de la base sobre 2. ¿Le falta algo a esa fórmula que me comentaron? ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula matemática? Área de la base por altura sobre 2. Área es igual a, ¿qué me dijeron? Base por altura entre 2. Efectivamente, esa es la fórmula matemática. O sea, aquí sí va a llevar un entre 2. Van a tener que hacer una división también. ¿Sale? Entonces, esa es la actividad que van a realizar para esta semana. ¿Sale? Ahorita en un momentito la publico ya en Classroom para que la puedan realizar. ¿Estamos bien?